Hermanos, otra vez si me hacen el favor de ayudarme a pasar esto espero terminar pronto porque ya me queda muy poca batería y no había podido configurar ese teléfono. Ya lo configuré, pero ya empecé en y no tiene ya tanta batería, entonces espero Dios que me dé tiempo de terminar. Entonces, si me hacen el favor de pasarlo ahí al WhatsApp, la liga, les agradecería mucho. Bueno, voy a empezar porque no tengo mucho tiempo por la batería de mi teléfono. Vamos a ver la parte de sus estudios que dice la proliferación de falsos profetas. Había en tiempos de Jeremías como en nuestros tiempos una cantidad impresionante de gente que se decía ser profeta de Dios. Hablaban mezclando palabra de Dios, decían que hablaban en el nombre de Dios y su mensaje se caracterizaba por hacer un mensaje de paz y prosperidad a pesar de la falta de arrepentimiento y el pecado que había en el pueblo. Se caracterizaban sus profecías porque no había palabra de Dios en sus profecías. Vamos a ver algunos versículos porque hay muchos. Vamos a ver Jeremías 5, 13. Jeremías 5, 13. Antes los profetas serán como el viento porque no hay en ellos palabras. No hay en ellos palabra de Dios. Vamos al versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Fíjense cómo había tantos profetas que profetizaban puras cosas que eran mentira. Versículo 13 del capítulo 6, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Otra vez vemos cómo se repite la palabra paz, paz, o sea, el énfasis de la profecía de estos profetas era paz, era bienestar, ¿sí? Vamos a saltarnos hasta el capítulo 23. Ustedes pueden checar después las otras referencias, pero por tiempo vamos al 23, de los versículos 16 al 17, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Acuérdense que el pueblo estaba en un tiempo de angustia. ¿Por qué angustia? Porque fíjense cómo es que ya les habían exhortado y profetizado a los profetas que venía el juicio. Aún el propio Jeremías ya había dicho que iba a venir juicio a través de Nabucodonosor. Y ya lo estaban viendo a Nabucodonosor ahí en sus alrededores, sitiándolos. Y aún así no creían, aunque ya lo estaban viendo, ya lo que habían profetizado los profetas y el mismo Jeremías ya estaba siendo realidad y aún así se resistían a creer que eso iba a suceder. Entonces el pueblo estaba en gran necesidad de escuchar algo y eso nos hace más, ¿cómo se podrá decir? Hay una palabra, más susceptibles o más frágiles. Hay otra palabra, no me acuerdo ahorita, cuando estás más necesitado, más vulnerable es la palabra, ¿no? Cuando tú estás pasando por problemas, situaciones difíciles en tu vida, como que tienes más necesidad de escuchar una palabra que te diga lo que quieres oír, esa es la realidad. Y todos queremos escuchar que vamos a estar bien, todos queremos escuchar que vamos a salir adelante y todo se va a arreglar. Entonces, la situación que el pueblo veía, que estaba cada vez más sobre ellos Nabucodonosor, estaban en una situación tensa.
no estaban en tiempo de paz. Y pues entre más crisis haya, más se levantan los falsos profetas que quieren, que la gente está buscando escuchar una buena noticia. Entonces ellos hablaban de paz tendréis, no te preocupes, vas a estar bien, no te preocupes, esto no va a trascender o va a durar poco, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver del versículo 21 al 28 de ese mismo capítulo, estamos en el capítulo 23, versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Cuánta gente conocemos que tiene sueños, no? Dicen, es que soñé esto y soñé el otro y soñé aquello. Pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Me gusta mucho una anécdota que me contaron de un pastor, que llegó una persona que ni conocía bien el pastor y le dijo, oiga pastor, quiero que me ayude a interpretar mi sueño, porque tuve un sueño de Dios. Y ya se lo platica y le dice el pastor muy sabiamente, para poderte interpretar o decirte algún comentario mejor, más adecuado de tu sueño, tengo que ver cómo vives cuando no estás durmiendo, ¿verdad? Cuando no estás soñando, necesito ver cómo te comportas. Porque hay gente que tiene sueños y sueños y sueños y no son de Dios, ¿sí? No sé si los inventan o el enemigo se los pone o no lo sé, pero no eran personas de Dios, al contrario, eran falsos profetas, estos de los que estamos hablando aquí. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y qué tremendo lo último, el versículo 33. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Qué tremendo. Os dejaré, ha dicho Jehová. Qué tremendo. Si te preguntan qué dice Jehová, qué palabra hay de Jehová, qué tienes que decirme de Jehová, la palabra es esta, te voy a dejar. Se acabó. Ese límite, te voy a dejar. Te voy a dejar. Ese es tu juicio. Te voy a abandonar como ese cinturón que es llevado a Babilonia y enterrado y no sirve más. Te voy a dejar. Te voy a cortar. Y entonces habla de esos que sueñan y profetizan. Imagínate qué oposición experimentaría Jeremías, ¿no? Porque es como cuando nuestra naturaleza humana es así, fíjense, es nuestra naturaleza humana. Cuando nos enfermamos, y más cuando nos dicen que tenemos una enfermedad grave, siempre te dicen hay que ir por una segunda opinión, y a mí me hace mucho sentido, hasta una tercera y cuarta opinión, ¿no? Y generalmente, aún en cosas de nuestra vida, a veces estamos buscando opiniones. O escuchas una enseñanza de Dios, del pastor,
que te dice que tienes que vivir en santidad de vida, que tienes que dejar de estar viviendo en fornicación, en unión libre. ¿Y qué haces? Como no quieres dejar ese pecado, ¿qué haces? Te pones en el internet a buscar qué pastor piensa igual que tú. ¿Cierto o no? ¿Cuánta gente está en pecado y está buscando un consejo, y cuando ese consejo que se lo dan con la palabra de Dios no le gusta, está buscando quién piensa igual? O si el pastor te da un mensaje, como te digo, de vivir en santidad, de hacer lo que Dios dice, de obedecerle a Dios, y se te hace muy duro, se te hace muy pesado, ¿qué haces? Vas y buscas a ver qué dicen otros pastores del internet o de otras iglesias. Entonces imagínate, el pueblo estaba en crisis y Dios estaba usando a un solo hombre, que era Jeremías en ese momento, diciéndoles, va a venir el juicio, es inminente, te voy a abandonar porque no has querido oír mi palabra, te estoy hablando hasta el último momento y no quieres venir a mí, te mandé a mi siervo Jeremías que se pusiera en la puerta del templo para hacerte notar tu religiosidad y tu hipocresía que no te sirven de nada, y aún así no quieres obedecer. Y les decía Jeremías, tienen que someterse a Nabucodonosor, tienen que someterse a Babilonia, van a ser llevados cautivos a Babilonia y van a estar 70 años ahí, pero de ahí Dios los va a rescatar. Tienes que someterte al rey Nabucodonosor porque él es el instrumento de Dios. ¿Y a quién le gusta eso? Díganme, ¿a ustedes les gustaría una predicación así? ¿Les gustaría una teología así? Que Dios te dice, es mi trato y tienes que someterte a mi trato. No nos gusta. ¿Y qué empeoraba si de por sí no recibían ese mensaje? Decía Jeremías una palabra de Dios y se levantaban docenas de profetas en el nombre de Dios, diciendo que Dios les había dicho, diciendo que Dios les había dado un sueño, diciendo todo lo contrario a lo que el profeta Jeremías decía. Era un hombre contra docenas de profetas que decían lo contrario. Yo quiero preguntarte, si tú vivieras en esos tiempos, si tú vivieras en esos tiempos y obviamente tienes tu familia, no quieres, no te imaginas la furia con la que va a venir Nabucodonosor, porque no viene como gatito, como oveja, viene como león, viene como lobo, viene como fuego, va a haber sangre, va a haber dolor. Te va a someter con martillo, con fuego, con yugo de hierro, 70 años. Y un hombre que se dice siervo de Dios te dice que eso viene de Dios, que esa destrucción la manda Dios y que te tienes que dejar someter y te tienes que entregar y tienes que dejar tu tierra y tienes que obedecer lo que ese rey pagano que acaba de profanar el templo, que acaba de robarse los utensilios de Dios, que ese profano, tienes que someterte a los que ese profano rey, idólatra, hechicero, sin temor de Dios te diga. Y escuchas que, no sé, 100 profetas más dicen lo contrario. ¿Tú a quién le creerías? ¿Tú qué pensarías? ¿Estarías confundido? ¿Estarías pensando que Jeremías está loco, que no puede estar mal? ¿Cómo pueden estar mal 100 profetas? ¿Cómo puede estar mal? Así estaba Jeremías, con una lucha tremenda, con una oposición tremenda, pero este pasaje tremendo de Dios, me gusta mucho este pasaje de Dios, porque le está diciendo Dios a Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. El profeta, fíjate lo que dice Dios, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, entre comillas, aquel que dice que hablé yo, que diga mi palabra según él. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?
En otras palabras, le está diciendo Dios a Jeremías y te está diciendo a ti, no te enfoques en los falsos profetas. No te enfoques en los falsos profetas, no te preocupes. A veces hacemos mucho énfasis en los falsos profetas y ese es otro desbalance. Hay mucha gente que se la pasa hablando de los falsos profetas todo el tiempo y de los engaños todo el tiempo. Y eso a veces es un desbalance. Dios le está diciendo a Jeremías, si tienen sueños que los cuenten, si dicen que yo hablé, déjalos que hablen. Déjalos que hablen. Déjalos que digan sus sueños, déjalos que digan que yo hablé. Porque esto, ¿qué tiene que ver eso con mi palabra? Tú, siervo de Dios, tú, Jeremías, tú que eres un hijo y siervo de Dios, tú habla mi palabra. Y me gusta porque ese es el llamado que Dios le dio a mi padre. Tú habla mi palabra. Tú habla mi palabra y observa sus efectos. Porque dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. No te preocupes de esos falsos profetas. No te preocupes de aquellos que hablan lo que no es. Tú habla mi palabra tal y como está y observa el poder que tiene mi palabra para cambiar y para transformar vidas y para romper todo aquello que nadie puede romper más que mi palabra. Porque la palabra de Dios es poder. A veces estamos más preocupados de todo lo que los demás dicen, en lugar de hablar su palabra, estar metidos en su palabra y hablar su palabra y ver los efectos, porque dice que su palabra no regresa vacía, sino que hace para lo que fue enviada. Nada es como la palabra de Dios. Muchos podrán hablar en el nombre de Dios, pero solamente la palabra de Dios tiene poder. No hay otra cosa que tenga el poder que la palabra de Dios. Vamos al mensaje de Jeremías. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? Que se volvieran, que se arrepintieran de todo corazón, que se sometieran a la disciplina de Dios, lo que yo les he estado leyendo. Vamos allá al capítulo 21 de Jeremías, del 3 al 14, nada más para que vean lo que les estaba diciendo Jeremías y para que entiendan por qué lo odiaban, porque odiaban a Jeremías. 21 del 3 al 14 dice, y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo os reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte y con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, a los hombres y a las bestias, morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá al filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Entonces fíjense lo que está diciéndoles Jeremías. Les está diciendo, si lo están leyendo, que se entreguen a los caldeos. Está diciendo, entréguense, ríndanse, porque esta ciudad va a ser destruida.
Va a ser destruida esta ciudad. Lo que tienen que hacer es rendirse. Pásense con los caldeos, ya ríndanse, entréguense. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad, o sea, Jerusalén, para mal. Y se la ha entregado al rey de Babilonia. Entonces, imagínense qué causaba esto en el pueblo. Jeremías era odiado y quiero que sepan que era considerado como un traidor a la patria. Porque la nación, imagínense la vida nacional de Israel, ¿sí? Es como esas cosas que nos cuentan que son mentira y falacia, que yo me las creí de niña en la primaria, de que el Juan Escutia y los niños héroes que se envolvieron en la bandera en una guerra y no querían que su símbolo patrio fuese tomado, ¿no? Y puras mentiras, pero imagínense, la nación de Israel es una nación que tiene una vida nacional, un orgullo nacional, o sea, y decirles, entrégate a tu enemigo, ríndete ya, entrégate. Alguien que te dijera eso es como un traidor a la patria. Y así era visto Jeremías como un traidor de la nación, como alguien que era un traicionero porque en pocas palabras estaba diciéndole ya, entrégate a Babilonia, pero era Dios. Entonces, quiero que sepas que Jeremías era tremendamente odiado. Este mensaje no le gustaba a nadie, esta teología no le gustaba a nadie. Entonces, Dios también a través de Jeremías les dijo que los iba a restaurar al cabo de 70 años. Les dijo que no huyesen del juicio porque muchos estaban preparándose para ir a Egipto. Pero Jeremías les dijo, no huyan a Egipto porque también Egipto va a caer delante de Babilonia. No hay escapatoria, ríndete. Y vamos por tiempo, ustedes ya pueden leer ahí lo de la señal de los higos buenos y malos, esa separación que hace, ¿no? De aquellos que se someten, los higos buenos son como los que se someten a la disciplina de Dios y aquellos malos son los que a pesar de que están viendo el trato de Dios siguen en la necedad. Entonces, es importante mencionar que Jeremías no gozaba de hablar malas noticias. Él tenía un corazón quebrantado. Ya vimos que su llanto, cuando se lamentaba, estaba proyectando el sentimiento mismo de Dios por su pueblo. Una de las funciones del profeta en el Antiguo Testamento era ser reformador, pero es diferente a revolucionario, ¿no? Ahora la gente quiere ser innovadora, ¿no? Quiere traer cosas nuevas a la iglesia y ideas modernas, ¿no? Así que estemos en onda. Eso no tenía nada que ver. El profeta no eran innovadores, eran reformadores, ¿sí? En el sentido de que no desechaban lo que estaba en la ley, no desechaban lo que Dios estableció como culto, sino más bien lo que hacían era exhortar a las personas a arrepentirse porque estaban viviendo un externalismo, ¿sí? Los profetas exhortaban a la gente a decir, no que dejes lo externo, no que dejes los cultos, no que dejes las formas, pero no nada más es la apariencia que hay en tu corazón, no te engañes. Entonces ellos traían una reformación, no eliminaron los rituales, sino llevaron a la gente a decir que lo que tú haces externamente sea un reflejo de lo que hay dentro de tu corazón. Por lo mismo, por todos los ataques que tuvo Jeremías, fíjense las pruebas de Jeremías, vamos a ver unos ejemplos de las pruebas de Jeremías. Su propia familia estaba en su contra. Fíjate qué cosas, un profeta de hoy, ¿verdad? Que viene un profeta a predicar y la gente le aplaude y hay gente que hasta le dice, no, es que el siervo de Dios viene. Y alguna vez escuché o me tocó ver, no me acuerdo de que hasta le sobaban los pies y masaje porque es el siervo de Dios y un trato así. Pero imagínate, este siervo de Dios, ni su familia estaba a favor de él. Vamos a ver Jeremías capítulo 12, versículo 6. Que todo lo que tuvo que pasar Jeremías. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. Hasta su familia estaba en contra de él. Sus propios paisanos de Anatot, de donde él era Jeremías, tramaron en contra suya. Fue rechazado y ultrajado por sus colegas sacerdotes y profetas.
Vamos a ver ese en el 20, vamos a ver nada más una cita, el 20 del 1 al 3. Dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Imagínate, sus propios colegas, profetas y sacerdotes, lo pusieron en un cepo, lo azotaban, lo golpeaban, no nada más era el insulto y el rechazo, sino era la ofensa, era la violencia física en contra de este profeta de Dios. ¿Qué llamado le dio Dios a Jeremías? Luego vimos cuando, esto ya lo vimos cuando el profeta Ananías trató de ridiculizarlo cuando le rompió el yugo y dijo, no es cierto, así como te rompí el yugo, así lo va a romper Dios de Babilonia. Luego ya vimos también cómo un manuscrito original fue quemado por un rey. Y luego en el capítulo 37 vimos que fue puesto en la cárcel, fue golpeado, fue acusado de traición, fue encarcelado y luego después de encarcelado lo pusieron en un pozo que según he investigado, leído, era un pozo que tenía lodo y excremento. O sea, era una... Y luego para subirlo, cuando lo subieron, creo que más de 30 personas o 30 personas tuvieron que subirlo, una cantidad de personas tuvieron que subirlo de donde estaba, hasta ahí fue a dar Jeremías. Qué tremendo, ¿no? Nosotros ya cualquier cosita que estamos pasando ya queremos dejar todo, como decimos, ¿no? Ya no queremos saber nada y no hemos pasado nada de lo que él ha pasado. Fue encadenado, eso lo vemos en Jeremías 41. Fíjate qué tremendo, qué tremenda vida, ¿no? Porque ahora queremos, ay no, yo tengo un llamado de Dios, yo soy llamado a hacer esto y no sé, yo soy llamado, pero imagínate esto, este llamado era aborrecido, era el más odiado del pueblo de Israel. Y vamos a ver todas estas cosas que pasó, vamos a ver cuál era el sentir de Jeremías en este capítulo, que es un capítulo, yo creo que muy especial, muy especial de toda la Biblia, pensaría yo, del capítulo 20, del 7 al 12. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Ese es el profeta que, de los pocos profetas, o quizá el único profeta que relata su sentimiento. ¿Cómo se sentía este profeta? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Se acuerdan cuando le hizo el llamado y él decía, no, yo soy niño, yo no puedo, Señor, yo no voy a poder con eso? Y dijo el Señor, no digas eso, yo te voy a capacitar, yo te voy a llevar, yo voy a pelear por ti. Y años después, es así como se siente Jeremías. Señor, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte y me venciste. Yo no quería, Señor, en primer lugar, yo no quería. Tú no me forzaste, me sedujiste. Qué palabra, ¿no? No me forzaste, no me empujaste, no me arrojaste. Me sedujiste. Me sedujiste. ¿Cómo viene Dios? El rey de Babilonia vino a conquistar con mano dura, pero cuando Dios viene a nosotros, dice, cada cual se burla de mí, cada día he sido escarnecido, cada día. Imagínate que tú no has superado el bullying que te hacían en la escuela, ¿no? Que tú hacías a lo mejor también. Pero él todos los días era escarnecido y no nada más verbalmente, ¿no? Era humillado, lo ridiculizaban, lo imitaban. ¿Quién sabe cuánto? Era el hazmerreír del pueblo y terminó en un pozo lleno de porquería, en un cepo.
lo golpeaban, los sacerdotes, los líderes, los profetas, los reyes, el rey de Judá, el pueblo, su propia familia, sus propios vecinos, los que decían que eran sus amigos de infancia. Él era famoso, pero era el raro, el loco, el traidor a la nación. Y dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Llegó un punto en el que decía, ya no quiero saber nada de Dios, de verdad, ya no quiero ser profeta, ya no quiero este llamado, ya no quiero, ya no puedo, ya no puedo. Es un privilegio y me seduciste, pero ya no puedo, ya no quiero más servirte. Porque lo que me trae escarnio es tu palabra, es la única razón por la que estoy viviendo así, porque lo que hablo de tu palabra, ese es el efecto que está causando en la gente me odia, me ridiculiza, me violenta. Y él decidió en su corazón ya no hacer nada, ya ni siquiera acordarse de Dios, olvidarse y vivir una vida normal como la que todos queremos vivir, sin problemas, sin violencia y sin estar siendo ridiculizados todos los días de nuestra vida por años. ¿Cuántos años dijimos que duró su ministerio? ¿Cuántos años? Si un día que nos rechazan, no lo superamos en años por un día. Ahora imagínate 50 años de tu vida siendo escarnio. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Y yo no puedo ligar esto más que a lo que leímos en Jeremías 15. ¿Qué se comió? ¿Qué se comió Jeremías? Tus palabras. Comí tu palabra. Yo creo que ese fuego ardiente era lo que ocasionaba esa palabra que estaba dentro de él, esa palabra que comió, aunque él en su fuerza ya no quería seguir, esa palabra de Dios se vuelve como ese fuego ardiente que estaba metido en sus huesos. Y traté de sufrirlo y no pude, traté de olvidarme, traté de resistirlo, traté de ya dejar todo, pero yo no podía, ya quería dejar de hablar, pero seguía hablando, ya no quería yo hablar de ti, ya quería alejarme, ser bajo perfil, ¿no? Como dicen, bajo perfil, low key, ya que nadie sepa de mí, pero esta palabra que yo había comido era como un fuego y no podía tener la boca cerrada. Ese fuego tenía que salir y tenía que decirle al pueblo que tu juicio había llegado. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Era un espectáculo la vida de Jeremías, era un espectáculo. Estaban todos atentos. Nosotros estamos atentos a la vida de los demás, estamos atentos a ver qué pasó con los chismes de la farándula, estamos atentos en Facebook a ver a dónde fueron a comer los demás o a dónde fueron de viaje los demás, estamos atentos, pero aquí la gente estaba atenta de saber si Jeremías iba a dejar ese llamado porque le estaba trayendo escarnio, si lo iba a poder soportar porque era tan tremendo y era tan fuerte y todos estaban pendientes de lo que él hacía. Pero él prosiguió, dice, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón.
vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Qué tremendo. Una lucha tremenda. Y era una lucha, porque ahí Dios le fortalecía y decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante, y se fortalecía. Pero en el versículo 14, que dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Que a veces hay altibajos, pero Dios sostenía a este siervo. No podemos ver a un siervo que todo el tiempo está bien y todo el tiempo está fortalecido. No, es una lucha, es una lucha. Tenemos que orar por los siervos de Dios. Vamos a ver, por último, esta parte del libro de Jeremías, y con esto terminamos. 3 capítulos hablan de la restauración y del nuevo pacto. Vamos a ver en el versículo 20, capítulo Jeremías 23, del 1 al 8. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y se refería a los reyes malvados de Judá. Por tanto, así he dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Versículo 5. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey con mayúscula, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado. Aquí habla de la restauración del pueblo de Dios y habla del renuevo. Y levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. Y ese es Jesucristo, ese renuevo. Pero no solamente habla de que ellos iban a regresar a su tierra en ese momento después de los 70 años, sino todavía habla mucho más a futuro, y todavía ni siquiera llegamos a ese futuro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque fíjense, dice ahí, versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Versículo 6, en sus días será salvo Judá e Israel. Habla de Israel también, no nada más de Judá, sino de Israel, de las que le llaman las tribus perdidas de Israel. Dice, habitarán confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué sabemos que no ha sucedido esto? ¿Por qué entendemos que esto no se ha cumplido en plenitud? Porque hasta el día de hoy no podemos habitar confiados. ¿O sí? Porque hasta el día de hoy dice aquí que va a llegar el momento en que no temerán de nada, ni estarán amedrentados de nada, ni serán menoscabadas. Y mientras estemos aquí, hermanos, en esta tierra, no hay justicia, no va a haber justicia. No esperes justicia, no esperes prosperidad, no esperes plenitud, no esperes paz. Todo eso va a cumplirse únicamente cuando
sea el reinado milenario de Cristo. En la eternidad futura es donde este pasaje se va a cumplir, porque mientras eso no suceda, vivimos en un mundo donde va a haber injusticia, donde va a haber enfermedad y donde va a haber temor. Sabemos que Dios nos protege, pero no estamos exentos de todas estas cosas. Entonces, esta es una profecía de Jeremías, no solamente a 70 años, sino también es una profecía hacia lo que viene en la eternidad futura, donde ya no va a existir más el temor, sino vamos a habitar confiados. Entonces vamos a comparar ese pasaje donde dice que levantaré a David un renuevo justo. Vamos a compararlo con Jeremías 33, del 14 al 17. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Quién es ese renuevo? Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo, ¿sí? Es el Cristo, Él es el renuevo, Jehová justicia nuestra. Porque así dicho Jehová, no faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Fíjate, Dios le había prometido a David, no va a faltar varón que se siente sobre su trono, pero ¿qué estaba pasando? En el momento en que Nabucodonosor, Babilonia, conquistó a Israel, ahí ya se acabó la monarquía en Israel, ya no hubo otro rey. Ya no hubo otro rey sobre Israel, ya se terminó, pero hay una promesa que Dios le hizo a David, que habría un rey que se sentaría en el trono para siempre. Y ese rey eterno es Cristo. Él es el cumplimiento de esa promesa a David. Es el renuevo. Entonces, vamos al capítulo Jeremías 31, del 31 al 32. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 32. Dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense, con las dos naciones del reino del sur y el reino del norte. O sea, Dios no ha acabado, no se perdieron esas tribus. Dios tiene un plan para todo su pueblo. Dice, con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, qué bonita palabra, aunque yo fui un marido para ellos. Ellos no fueron una esposa para mí, fueron como una ramera, vimos hace rato, pero él sí ha sido un marido protector, un marido redentor. Pero dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Acuérdense que el pacto Dios no lo hace con nosotros, lo hace por sí mismo y consigo mismo. Pero ¿en qué consiste este nuevo pacto y el anterior? Vamos a ver las diferencias. El anterior fue en el Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Moisés dio la ley. Pero el nuevo fue dado en la cruz del Calvario. El pacto anterior era exterior, era ritualista, estaba basado meramente en ritos, en algo externo. Pero el nuevo pacto es interior, es una transformación desde el centro de nuestro corazón. El pacto anterior era por nacimiento natural. ¿Quiénes eran parte del pacto en el pacto anterior? Pues los que nacían físicamente, fisiológicamente, genéticamente de la genealogía de Abraham. Eran los que estaban en ese pacto y la circuncisión era el sello de ese pacto, que estaban bajo ese pacto nacional que era por nacimiento. Pero este nuevo pacto nos incluye a todos, aunque no hayamos nacido en Israel ni seamos descendientes de Abraham. Este nuevo pacto es por nacimiento espiritual. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Este pacto es por un nacimiento espiritual donde sabemos que no somos engendrados por el hombre ni por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Antes ese pacto
consistía en una relación a nivel nacional. Toda la nación estaba dentro de esa relación con Dios. Toda la nación, ¿se acuerdan? Pero ahora en este nuevo pacto es personal con Dios. El pacto anterior era una promesa, era una sombra de lo que va a venir. El nuevo pacto en el que hoy vivimos es el cumplimiento de esa promesa. Todo aquello que está en el Antiguo Testamento se culmina y tiene su cumplimiento en Cristo. Entonces el pacto anterior era una promesa, el nuevo pacto es el cumplimiento de esa promesa en Cristo. El pacto abrahámico, Dios le prometió a Abraham un pueblo y una tierra, y eso se cumplió en Cristo. ¿Cómo? Cristo es esa tierra. Dios le prometió a Abraham una tierra prometida. Cristo es esa tierra prometida para nosotros. Él es el Canaán, Él es la tierra prometida. Y le prometió un pueblo, y nosotros somos ese pueblo que Dios le prometió a Abraham, que le dijo: tu descendencia va a ser más que las estrellas. Te voy a dar un pueblo tan numeroso como las estrellas que no lo puedes contar. Nosotros somos el cumplimiento de esa promesa. En cuanto a David, Dios prometió a un rey en el trono para siempre, y ese se cumplió en Cristo. Él es el Rey eterno. En Jeremías 24:7 vemos requisitos. Dice: les daré un nuevo corazón. Vamos a Jeremías 24:7. Porque ese nuevo pacto requiere un nuevo corazón. No puedes, ¿verdad?, echar, como dice, vino nuevo en odres viejos. Un nuevo corazón. Y esa es parte de ese pacto. Jeremías 24:7. Me gusta. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y les daré un corazón para que me conozcan. ¿Por qué? Porque en Jeremías 17:9 dice que el corazón es perverso y es engañoso. Pero este nuevo pacto nos va a dar un corazón no como el anterior, sino un corazón que es capaz de vivir en sus mandamientos. Y para finalizar, en Jeremías 32, no lo busquen, a lo mejor ustedes lo leyeron, ahí en Jeremías 32, viene la historia de que Dios le dijo a Jeremías: va a venir un familiar tuyo y te va a ofrecer un terreno, y le vas a comprar ese terreno que te ofrezca. Ahora yo quiero que tú pienses esto. Necesitas ponerte en ese momento. Ese terreno que le ofrecieron a Jeremías era una ridiculez que se le ofrecieran, porque ese terreno, ese lugar donde estaba ese terreno, ya estaba situado por Babilonia, ya estaba bajo el poder de Babilonia. Imagínate que están conquistando tu nación, y Jeremías más que nadie sabía que ya se iba a acabar todo y que los iban a llevar cautivos 70 años a Babilonia, y te ofrecen un terreno que ya ni siquiera está bajo el dominio de Israel, sino ya está bajo el dominio de Babilonia. ¿Tú lo comprarías? Pues quiero que sepas que Jeremías lo compró. Compró el terreno de Israel, que ya estaba bajo el dominio, ese lugar, por Babilonia, y que sabía Jeremías que todos se tenían que salir porque los iban a llevar cautivos y los que quedaran los iban a destruir. ¿Tú crees que era tiempo para comprar terrenos? Pues lo compró. Invirtió en bienes y raíces, y lo hizo por una sola razón. Era una señal, era una ilustración, y era una forma de confirmarle a todos que así como Dios prometió y cumplió traer juicio, también Dios cumpliría lo que prometió. ¿Y qué prometió? Que Dios levantaría esa ciudad de las ruinas, de las cenizas, porque esa ciudad quedó hecha cenizas. Fue quemada Jerusalén, pero compró ese terreno como una muestra de que Dios cumpliría lo que prometió, y era que restauraría esa ciudad y esa nación. Y ahí termina
el libro de Jeremías. Termina nuestro estudio, más bien no el libro de Jeremías, el libro de Jeremías termina en el capítulo 52, pero este estudio lo quiero terminar ahí, con esa esperanza. Acuérdense que el libro no está cronológicamente, pero yo creo que termina en esperanza, porque también el último rey fue perdonado y llevado a comer a la mesa del rey de Babilonia, el último rey de Israel, como una señal de que la gracia de Dios, a pesar del juicio, seguía con su pueblo. Entonces, espero que haya sido de edificación y de bendición para ti, saber que Dios cumple sus promesas y que veamos la vida de este varón de Dios y deseemos servir a Dios con el denuedo que tuvo Jeremías. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana, si Dios quiere, en la congregación.